Capítulo 28. El general y el joven alcalde. General Luster, bienvenido a Sound. Safford dio un paso al frente con una cálida sonrisa. Bajo la cruda iluminación artificial, su juventud resultaba aún más evidente. Lester estudió el rostro del muchacho con detenimiento. Los informes de inteligencia no exageraban. ¿Este chico dirigía una ciudad? Alcalde, es usted aún más joven de lo que imaginaba. No estaba del todo acostumbrado a dirigirse a él con ese título. Aunque la inteligencia le había advertido sobre la edad de Zipper, verlo en persona le provocaba una extraña sensación de irrealidad. El contraste le hizo dar vueltas la cabeza. A la edad de Zipper, Lester no era más que carne de cañón en un campo de esclavos, mientras que este chico ya gobernaba una ciudad entera. ¿Confío en que su viaje no haya sido demasiado desagradable?, preguntó Zipper, señalando una silla cercana. Lester hizo una mueca, sus labios se crisparon levemente. Su ciudad tiene un comité de bienvenida bastante peculiar. La niebla química fue memorable. El perfume único de nuestra ciudad, repuso Zipper con un toque de autoironía. Lo bastante fuerte para hacer dudar incluso a los guerreros noxianos. Antes de que Lester pudiera elaborar sobre las muchas cosas que tenía la ciudad, una sombra cruzó la habitación. Un hombre con un ojo mecánico se adelantó. General Lester, permítame presentarle al primer vicealcalde de Sound, Silco. Él está a cargo de los impuestos y las aduanas, dijo Zipper, señalando al recién llegado. General Luster, bienvenido a Sound. Silco, plenamente consciente del trasfondo militar de Lester, se limitó a repetir las formalidades sin mucho entusiasmo. Vicealcalde Silco, concuerdo con su filosofía de persistir en la lucha armada. El compromiso no trae dignidad, solo la fuerza gana respeto, comentó Lester. Claramente poseía un entendimiento profundo de la postura de Silco y dio en el blanco con su cumplido. Aquello era también un intento deliberado de Lester de proyectar la fuerza de Noxus, utilizando la información para ganar ventaja en la conversación. Swan no había enviado a Sound precisamente porque, aunque Lester tenía una perspicacia política limitada, su presencia imponía respeto. De repente, como si acabara de recordar algo, Lester preguntó sin apartar la vista de Zipper: Sound no tiene puertos ni muelles, ¿por qué el alcalde Zipper ha establecido aduanas? El chico ni siquiera se inmutó. La mayoría de las personas, incluso guerreros endurecidos, encontraban inquietante el rostro marcado por cicatrices de batalla y la mirada depredadora de Lester. Pero Zipper sostuvo su mirada con una tranquilidad que denotaba o bien estupidez o una confianza absoluta. Aduanas es solo una etiqueta. Se utiliza para recaudar aranceles sobre importaciones y exportaciones, respondió Zipper con tono casual. Lester entendió de inmediato. Los aranceles eran algo que todas las naciones imponían, aunque la terminología de Sound fuera peculiar. Más allá de la recaudación, los derechos de aduana servían para proteger los mercados nacionales mediante tasas impositivas. Para una ciudad-estado basada en la industria, era indudablemente un departamento administrativo esencial. Si no me equivoco, ese puente del progreso debe ser la ruta comercial principal entre Sound y Piltover, especuló Lester, con voz desafiante. Vi los controles establecidos por los vigilantes de Piltover, pero no vi a sus funcionarios de aduanas. Por ahora, elegimos nuestras batallas con cuidado, respondió Zipper, cruzando miradas con el general. Naxes podría ayudar a cambiar eso, de inmediato. Algunos cambios es mejor hacerlos gradualmente, ¿no está de acuerdo? Zipper hizo una pausa antes de continuar. Y para ser honesto, no quería provocar a los consejeros de Piltover demasiado pronto. Actualmente, Sound no es lo suficientemente fuerte para una confrontación directa. Lester se quedaría en Sound un tiempo, así que su presencia no era algo que pudiera ocultarse. De hecho, su llegada había sido solicitada intencionalmente por Zipper a Swan. El propósito era utilizar la presencia intimidante de Noxus como un disuasivo temporal contra Piltover, comprando tiempo para que Sound se desarrollara pacíficamente.
A juzgar por la facilidad con la que Lester identificó la ideología de Silco, Swan ya había recopilado inteligencia sobre la ciudad. Con las habilidades del gran general, a Zipper no le sorprendería que Swan supiera hasta el color de su ropa interior. ¿Necesitan ayuda? Nosotros, los noxianos, estamos más que felices de asistir a nuestros aliados. No tienen que preocuparse por Piltover, no se atreverían a desafiarnos. Sus políticas podrían implementarse sin problemas, no solo las aduaneras, añadió Lester con una sonrisa sutil, enfatizando la palabra políticas. General Lester, todo lo que necesita hacer es quedarse en Zaun un tiempo y probar las nuevas armas y equipos que hemos desarrollado para Noxus. En cuanto al resto, Zaun puede manejarlo por sí misma, respondió Zipper con una risita, rechazando la propuesta sin dudarlo. Lo último que quería era terminar como Catelyn en la segunda temporada de la historia original, asándose al fuego y manipulada por Noxus. El eco de botas pesadas sobre el piso de madera anunció la llegada de Sevika, cuya presencia atrajo todas las miradas. La vicealcaldesa Sevika ya la conoció en su camino aquí. Es la responsable de mantener el orden en Zaun, continuó Zipper, desviando hábilmente la conversación del tema anterior. Sus hombres parecían sorprendidos por nuestras medidas de seguridad, dijo Sevika sin rodeos, con los brazos cruzados. Sorprendidos e impresionados. Dirige una operación muy estricta, respondió Lester, con respeto genuino en su voz. Tienen un aire de ferocidad. Hemos duplicado las patrullas en los sectores inferiores, declaró Sevika. ¿Esperan problemas? En Zaun, preferimos prevenir los problemas antes que reaccionar a ellos, intervino Zipper con suavidad. La vicealcaldesa Sevika tiene la mirada de una loba feroz. Claramente es una guerrera fuerte, comentó Lester, esta vez con auténtica admiración. En su camino hacia The Last Drop, había visto el estado actual de Zaun con sus propios ojos. Por decirlo suavemente, era mucho más impactante y horrible de lo que sugerían los informes. El aire era tóxico. El agua era tóxica. Incluso la tierra misma estaba envenenada. El entorno hostil ya era bastante malo, pero Lester ni siquiera quería comentar sobre la comida, era demasiado limpia e higiénica para ser real en ese contexto. Las condiciones de vida en Zaun eran peores que las que él experimentó en los campos de esclavos como carne de cañón. Incluso los soldados esclavos noxianos recibían comidas adecuadas. Si lograban méritos en batalla, podían convertirse en soldados formales, con grandes logros, incluso podían ascender a nobles, tal como lo hizo el propio Lester. Los esclavos noxianos tenían algo a lo que aferrarse, esperanza. ¿Pero en Zaun? Según su inteligencia, si no fuera por el repentino ascenso de Zipper y si Noxus no hubiera planeado conquistar ambas ciudades, la gente de aquí no tendría esperanza, solo una desesperación visceral. Antes de los esfuerzos de Zipper, existían trabajos mineros con jornadas ininterrumpidas de 16 horas, 7 días a la semana. 3 años garantizaban la muerte. Y sí, incluso los niños trabajadores estaban sujetos a este mismo sistema. Minería. Duraban alrededor de 1 año antes de morir. Los humanos eran tratados como recursos desechables. Incluso para los niños enviados a la muerte, los niños soldados noxianos recibían mejor trato que los trabajadores infantiles de Zaun. Lester recordaba las minas que había pasado en su camino. Los niños de ojos huecos emergiendo de las profundidades, con la piel manchada por químicos que nunca se lavarían. Algunos no tendrían más de 3 o 4 años. Incluso en Noxus, al menos esperaban hasta que un niño pudiera sostener un arma antes de enviarlo a morir. Zaun realmente industrializaba la desesperación. Honestamente, en un lugar tan miserable, Lester sentía que mantenerse con vida requería más coraje que morir. La muerte parecía una liberación más fácil. Por eso podía entender por qué Sevika y sus vigilantes eran tan audaces, atreviéndose a mirar mal a un escuadrón de élite noxiano. Si él estuviera en sus zapatos, también sería audaz. Se atrevería incluso a mirar mal a Darius. ¿Cuándo la vida es peor que la muerte, a quién le importa?
Cualquiera que intentara fanfarronear frente a él, incluso un emperador, recibiría una bofetada tan fuerte que saldría volando. La gente en un lugar así no temería al derramamiento de sangre ni al sacrificio. Quien pudiera traerles esperanza se ganaría la lealtad de un ejército de guerreros fanáticos. Lester alguna vez había envidiado a Piltover, el territorio reservado del Lobo de Hierro. Pero ahora pensaba que, si alguien tenía la capacidad de reconstruir Zaun y dar esperanza a su gente, ganaría una fuente estable de guerreros feroces y sin miedo. Esto sería más valioso para Noxus que la mera riqueza. Después de todo, la nobleza noxiana se construía sobre la fuerza militar. Empezaba a entender por qué su mentor valoraba a Ciper y por qué le habían asignado esta misión especial. Swan pretendía usar el conflicto de ambas ciudades como un campo de pruebas para reunir ideas para las futuras estrategias de desarrollo imperial. Y bienvenido a Zaun, dijo Sevika, claramente poco habituada al teatro político. Luchando por encontrar las palabras adecuadas, finalmente forzó un saludo rígido, interrumpiendo los complejos pensamientos de Lester. La ceremonia de bienvenida ha terminado. General Lester, vayamos directo al grano, intervino Ciper con una sonrisa. Gracias al acero que trajo, finalmente podemos poner en uso nuestras armas recién desarrolladas. Sin esperar a evaluar los pensamientos de Lester, ni siquiera le ofreció un vaso de agua antes de arrastrarlo al recién establecido campo de pruebas de armas. Había notado los sutiles cálculos de Lester, pero no le importaba. Mientras aún pudiera sobrevivir a la fase de desarrollo inicial más dura, establecer su base industrial y robar tecnología del mundo de Apex usando su truco, la divinidad mecánica estaría a su alcance. Piltover pensaba que Ciper jugaba en el nivel 1. Swan creía que estaba en el nivel 3. Pero en realidad, Ciper estaba en New Game Plus, con la victoria garantizada. Capítulo 29, Forjando alianzas en el fuego. Ciper llevó una gran pila de materiales al campo de pruebas y comenzó a ensamblar frente a Lester un rifle de asalto VK-47 Flatline modificado, un arma favorita entre mercenarios y combatientes expertos en el mundo de Apex. Este no era un Flatline cualquiera, había modificado extensamente los mecanismos internos para acomodar sus balas explosivas especiales. El mecanismo de alimentación necesitó un rediseño completo, y tuvo que improvisar con algunos componentes que no podían conseguir de proveedores tradicionales. Algunas partes eran reemplazos toscos, fabricados en las factorías de Zaun con cualquier material que tuvieran a mano. No eran perfectas, pero aguantarían. Zaun podía fabricar la mayoría de los componentes del rifle, pero producir cañones capaces de disparar balas explosivas estaba más allá de sus capacidades actuales. Carecían de acceso a aleaciones de acero de alta calidad que pudieran soportar temperaturas extremas. El diseño especializado del cañón del Flatline hacía esta limitación aún más evidente, razón por la cual Ciper necesitaba pedir grandes cantidades de cañones a Noxus. La elección del Flatline fue simple, tenía un poder de parada superior, un retroceso manejable y, lo más importante, era confiable en las peores condiciones. El nombre del rifle provenía de la línea plana que dejaba en los monitores de signos vitales de sus víctimas. En solo 30 segundos, terminó de ensamblar el rifle. El clic distintivo de la última pieza encajando en su lugar resonó en el campo de tiro. El perfil agresivo característico del Flatline lo hacía parecer letal incluso estando inmóvil. Ciper controló intencionalmente su velocidad. Medio minuto era el tiempo que una persona promedio podía lograr con el entrenamiento adecuado. General Lester, este es el rifle de asalto VK-47 Flatline que hemos desarrollado. Tiene una estructura simple, rendimiento confiable y puede funcionar en entornos hostiles. Es fácil de usar, con un entrenamiento básico, cualquiera puede manejarlo con destreza. En cuanto a su poder, Ciper cargó un cargador lleno de balas estándar, cambió al modo automático y disparó a un objetivo de metal a 50 metros de distancia. Rat-tat-tat. La boca del cañón escupió continuas lenguas de fuego y el humo llenó el aire. En instantes, docenas de balas rugieron, dejando el objetivo de metal acribillado. El patrón de impacto mostraba la dispersión horizontal característica del arma.
Tiene capacidad para 20 rondas por cargador, con un rango letal efectivo de 800 metros. El patrón de retroceso único puede requerir algo de costumbre, pero garantiza precisión de tiro dentro de los 300 metros y puede penetrar fácilmente armadura de acero de 6 milímetros a 100 metros. El fuerte impacto de las balas compensa cualquier deficiencia en la cadencia de fuego. Zipper cambió los cargadores y le entregó el rifle a Lester, demostrándole cómo manejarlo. Lester, siendo un hombre experimentado, captó rápidamente la operación tras una breve prueba. Sin dudarlo, disparó sosteniendo el flatline con una sola mano. A juzgar por la puntuación en el objetivo de metal, su primer intento fue incluso más preciso que el de Zipper. El patrón de retroceso del rifle parecía adaptarse a su estilo de disparo agresivo. «Revisa el objetivo», ordenó Lester a su ayudante. «Objetivo de hierro sólido de 6 milímetros», reportó pronto el ayudante, pasando sus dedos sobre los orificios de penetración limpia. «Los bordes están cauterizados». Atravesó limpiamente. «Nada mal. El arma es lo suficientemente poderosa para amenazar a soldados noxianos estándar, pero no es efectiva contra élites», comentó Lester, estudiando el rifle con interés profesional. «Es adecuada para equipar campos de esclavos y, bajo ciertas condiciones, a soldados ordinarios». Dio su evaluación. El arma era buena, pero no lo suficientemente revolucionaria para cambiar la dinámica de la guerra. En Runeterra existían la magia y todo tipo de habilidades extrañas. Los soldados de élite noxianos empuñaban jabalinas mucho más letales que el flatline. Por ejemplo, en la segunda temporada de la historia original, los quimotanques equipados con tanques turboalimentados causaron estragos en Piltover. Los rifles de los vigilantes ni siquiera podían rayar su armadura. Sin embargo, los soldados noxianos podían derribarlos con una sola lanza. ¿Nada mal? Las armas de fuego con balas estándar tienen una letalidad promedio. Pero con balas explosivas, es otra historia. Zipper no se desanimó. El Flatline era meramente un lanzador, el arma real eran las balas especializadas. Tenía algo especial planeado para esta demostración. Hizo una seña con la mano, indicando a sus hombres que trajeran un maniquí de acero. Lester instruyó a su ayudante para que inspeccionara el maniquí. El examen minucioso no mostró trucos ocultos ni mejoras. Después de que ambas partes confirmaron que no había problemas, Zipper cargó una bala explosiva hecha a medida en el flatline y se lo entregó a Lester. La munición especializada encajó con un sonido satisfactorio. Así que es similar a un diseño de ballesta, puedes aumentar su poder cambiando los virotes. Tengo curiosidad por ver cómo su bala explosiva se compara con los virotes encantados, comentó Lester, sopesando el arma ahora cargada. Tomando el rifle nuevamente, apretó el gatillo sin dudar. ¡Boom! La boca del cañón escupió un dragón de fuego mientras un proyectil rojo abrasador golpeaba el maniquí. El Flatline coseó en sus manos con más fuerza que con la munición estándar. ¡Bam! La explosión golpeó como un trueno, lanzando una nube de hongo de fuego hacia el cielo. El maniquí de acero no tuvo oportunidad, se derritió en un charco mientras el aire a su alrededor se retorcía por el calor demencial. La sala de demostración se llenó rápidamente del olor acre a metal fundido. Incluso desde casi 100 metros de distancia, una ola de calor se precipitó sobre ellos, obligando a todos a retroceder. El piso de concreto bajo el objetivo había comenzado a agrietarse y burbujear. Lester miraba con asombro el flatline en sus manos. La única bala explosiva tuvo un radio de explosión de 10 metros, su nube de fuego fue más devastadora que los ataques de muchos magos de fuego. Incluso superaba a los virotes encantados fabricados por ellos. Los magos requerían maná para lanzar hechizos, pero esta arma solo necesitaba balas. Si pudiera disparar 30 rondas explosivas en rápida sucesión como la munición estándar. Impensable. General Lester, ¿qué opina? Al ver a Lester perdido en sus pensamientos, Zipper rió con ganas. Un arma verdaderamente formidable. ¿Tiene alguna limitación?
Con esa clase de alta temperatura de antes, esta arma, Lester tocó el cañón. Hirviendo. Retiró la mano rápidamente, impresionado por el calor residual. El flatline puede disparar solo una bala explosiva a la vez, con al menos un intervalo de 1 minuto antes de disparar otra. La ya alta generación de calor del rifle con balas potentes significa que los disparos consecutivos rápidos con munición explosiva arriesgarían un fallo catastrófico. Podría derretir el cañón y quemar al usuario. Pero este problema puede resolverse con refrigeración por agua o fabricando cañones con aleaciones resistentes a temperaturas más altas. Zipper explicó con franqueza las limitaciones del arma, creyendo que los clientes merecían transparencia sobre los parámetros. La confianza serviría a su juego a largo plazo. Aún así, ya es un arma impresionante. Una sola descarga sería suficiente para aplastar a soldados de élite. ¿Cuál es la capacidad de producción de estas balas explosivas? Necesitamos suministrar a ejércitos enteros con ellas. Lester estaba emocionado. Con tales armas, la fuerza de su ejército podría ver un salto significativo. Esto también aumentaría su influencia y la de Swan dentro de Noxus. Depende de las especificaciones. Cuanto más potente es la bala explosiva, más difícil es de producir. Para balas como la que se acaba de demostrar, la configuración actual de la fábrica puede producir un máximo de 1000 rondas por mes y funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Zipper subestimó deliberadamente la capacidad de producción. Zaun misma necesitaba un gran suministro. ¿1000 rondas? Eso no es suficiente ni para una guerra a pequeña escala. Lester frunció el ceño con insatisfacción y preguntó, ¿no pueden establecer más fábricas para aumentar la producción? Zaun está pasando por una construcción masiva en este momento. Todo necesita financiación y no tenemos el dinero para construir nuevas fábricas. Safford se encogió de hombros, dejando claro que estaban cortos de efectivo, prácticamente escribiendo necesitamos financiación en su cara. El cebo estaba puesto. El dinero no es un problema. Puedo representar a mi mentor para invertir y apoyar la construcción de nuevas fábricas en Zaun, pero todas las balas explosivas producidas deben vendérsenos exclusivamente a nosotros. El poder de las balas puede reducirse ligeramente, pero la producción mensual debe alcanzar al menos 20.000 rondas. Lester no dudó en proponer la inversión. Inicialmente, Swan solo había mencionado los dispositivos de comunicación inalámbrica como el foco principal de su colaboración comercial. Pero tras presenciar el poder de las balas explosivas, supo que no podían dejar escapar esta oportunidad. Mientras estas balas demostraran su poder en el campo de batalla, atraerían una avalancha de compradores de los señores de la guerra noxianos. La inversión se pagaría en poco tiempo a través de un monopolio en la cadena de suministro. Además, su mentor estaba a punto de ser nombrado comandante del Frente Sur, liderando la conquista de Surima. Un arma con tal poder destructivo podría ayudar significativamente a la campaña. Eso no será un problema. Dejaremos los términos detallados de la cooperación a nuestros profesionales para negociar. Zipper asintió, sin mostrar objeciones. Mientras retuviera el control sobre los precios, no había forma de perder. Un producto que costaba una moneda producir no se vendería por menos de 100, capitalizando completamente el monopolio de la tecnología avanzada. A lo sumo, los intermediarios podrían actuar como agentes regionales de Zaun, nada más. Bien. Lester asintió con satisfacción, pero de repente recordó que no había preguntado sobre la capacidad de producción de los dispositivos de comunicación inalámbrica. Esos aparatos eran incluso más críticos que las balas explosivas. ¿Qué hay de la capacidad de producción de los dispositivos de comunicación? Necesitaremos una gran cantidad de esos también, indagó, con un tono que revelaba su ansiedad. La fábrica aún está en construcción. Una vez terminada, la producción mensual alcanzará unas 200.000 unidades. Esa cantidad sería suficiente. Lester sonrió levemente y extendió su mano hacia Zipper. Alcalde Zipper, por una sociedad fructífera. Por una sociedad fructífera.
La sonrisa de Zipper era amplia y genuina. Un inversor rico como Lester era mucho más fácil de manejar que los consejeros de Piltover. Capítulo 30. Burbujas de leche y puños de hierro. Los puños de Vi resonaban con estruendo en todo The Last Drop. Sus dientes apretados y su expresión intensa dejaban claro que estaba furiosa, ansiosa por pelear y desesperada por desahogar su frustración. Mientras tanto, Powder descansaba sobre una mesa, muriéndose de aburrimiento. Mordía una pajilla y sorbía leche de su vaso solo para devolverla, soplando ocasionalmente burbujas en el líquido. Si un adulto hiciera eso, se consideraría asqueroso, pero en una niña pequeña, resultaba inocente y juguetón. En el pasado, esa clase de alegría infantil era un lujo que solo los niños de Piltover podían permitirse. Los niños de Sound, en cambio, nunca jugaban con la comida. Si tenían algo para comer, lo devoraban de inmediato, no había lugar para juegos, pues la supervivencia siempre había sido lo primero. Pero ahora, con las inversiones masivas de Zipper y el aumento significativo en los salarios de los trabajadores, la ciudad inferior entraba en su era industrial. Con más dinero en mano y mejores vidas por vivir, los niños de Sound finalmente comenzaban a tener la infancia que merecían. El sonido de las risas infantiles se estaba volviendo tan común como el silbido de las tuberías de vapor. El aire podía seguir cargado de vapores químicos, pero al menos los estómagos estaban más llenos. «Vi, ¿juegas conmigo?», preguntó Powder, inclinando la cabeza para mirar a su hermana, claramente aburrida, mientras observaba su asalto implacable contra un oponente invisible. ¿No pasé ya la mañana jugando contigo afuera? Vi ni siquiera miró hacia atrás mientras seguía golpeando, cada puñetazo parecía descargar su ira hirviente hacia alguien en particular. Sus nudillos comenzaban a enrojecer por el impacto constante. Eso fue esta mañana. Ahora es tarde, no, ya es de noche. No has jugado conmigo en mediodía. Estoy tan aburrida. Powder se dejó caer dramáticamente sobre la mesa. ¿No ves que me estoy consumiendo aquí? Apoyó la cara en sus manos, con sus grandes ojos suplicantes mirando a Vi con una expresión lastimera capaz de derretir la mayoría de los corazones. El puchero estaba perfectamente practicado, un arma tan efectiva como cualquiera de los golpes de Vi. Sus compañeros de juego eran escasos, solía tener a Claggor, pero ahora él siempre estaba ocupado ayudando a Sind con su trabajo. Tengo asuntos que atender ahora. Juega sola un rato, dijo Vi, sin pausar sus golpes. Estaba demasiado furiosa, demasiado inquieta, necesitando canalizar sus emociones en algo físico. Cada golpe llevaba más fuerza que el anterior. Bien. Si tan solo Zipper estuviera aquí, él definitivamente jugaría conmigo, murmuró Powder, girando la cabeza para soplar más burbujas de leche con desgano. No menciones a ese cretino. Espetó Vi de repente, asestando un golpe con fuerza suficiente para sacudir la plataforma de entrenamiento. ¿Sabes siquiera lo que hizo? Le dijo específicamente a Sevika que tengo que vencerla en una pelea antes de poder convertirme oficialmente en vigilante. De lo contrario, estoy atrapada entrenando en la comisaría. Sus manos son como sartenes, son más grandes que mi cara. ¿Acaso es humano? Es un completo idiota. La voz de Vi se elevó mientras la ira se grababa en su rostro. Golpeó con más fuerza, y sus movimientos se volvieron menos controlados y más salvajes con cada impacto. No creo que sea una mala idea, meditó Powder. Después de todo, un vigilante de Sound necesitaba ser capaz de repeler a los alborotadores, era un trabajo peligroso. Powder, personalmente, no era fanática de las peleas. Prefería resolver problemas de otras formas, usualmente involucrando su creciente colección de inventos. ¡Bam! Vi conectó un golpe poderoso que resonó en el bar. Eres muy chica para entender, Powder. Oh, respondió Powder sin mucho ánimo, inflando las mejillas. Usualmente no era tan despectiva, pero que Vi se negara a jugar con ella había apagado su humor. No estaba inclinada a dar mucha respuesta, así que volvió a sus burbujas de leche, cada estallido era una pequeña protesta. Clic.
Justo entonces, la puerta de The Last Drop crujió al abrirse. Zipper había regresado tras terminar su discusión de negocios con Lester. Los ojos de Powder se iluminaron y, en un instante, saltó de su taburete y corrió hacia él. Pero alguien se le adelantó. Un momento Vi estaba practicando y al siguiente se lanzaba contra Zipper. Se agachó como una pantera y salió disparada hacia adelante, con los puños cerrados descendiendo hacia él en un golpe feroz. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojada?, preguntó Zipper, retrocediendo para evitar el uppercut. Su movimiento fue casual, casi perezoso, lo que solo sirvió para avivar la ira de ella. Vi no respondió, simplemente siguió atacando. Zipper no tuvo más remedio que esquivar sus golpes, ganchos de izquierda, oscilaciones de derecha, golpes al riñón y al estómago. Si vas a golpearme, al menos hazlo bien, se burló él mientras evadía otro puñetazo. Vas con todo. Sigue así y tendré que darte una lección. Vi permaneció en silencio, golpeando cada vez más fuerte. Su respiración salía en ráfagas cortas y furiosas mientras intentaba conectar al menos un golpe sólido. Finalmente, Zipper atrapó uno de sus puños en medio del aire y le torció el brazo detrás de la espalda, obligándola a girar. Luego, tomando su otro brazo, la inmovilizó con facilidad. Parece que atrapé a una alborotadora, bromeó, sonriendo mientras retenía a Vi. Los intentos de ella por liberarse solo hacían que él apretara ligeramente su agarre. Se rió suavemente, le divertía verla en una posición tan incómoda. No eres de la familia. Eres un completo cretino. Escupió Vi, apretando los dientes con sus labios finos tensos. Entonces, con toda su fuerza, se lanzó hacia atrás, intentando tomar a Zipper desprevenido con un ataque sorpresa. Con las manos inmovilizadas a su espalda, tal movimiento podría lastimarle las articulaciones. Al ver su movimiento feroz, él no tuvo más opción que soltarle las manos para evitar que se golpeara la nuca contra algo duro. No permitiría que se lastimara solo para probar un punto. Dio un paso al frente para mantenerse cerca, pero Vi inmediatamente lanzó un codazo hacia él. Zipper no entendía por qué estaba tan enojada, pero sabía que su temperamento se apagaba tan rápido como se encendía. Decidió no esquivar y dejarla desahogar su frustración. A veces, un golpe sólido valía más que las palabras. ¡Uf! El codo de Vi golpeó a Zipper en el pecho, haciéndole tomar aire bruscamente. El impacto lo empujó un paso atrás, la fuerza lo sorprendió incluso a él. Esta chica podría no ser tan grande, pero su fuerza no era broma. Las horas de entrenamiento claramente estaban dando frutos. ¿Realmente no te contuviste, eh? Ese golpe fue sólido, dijo entre dientes, frotándose el pecho con dolor. Definitivamente se formaría un moretón más tarde. Te lo mereces. Eres un idiota. ¿Cómo se supone que venza a Sevika? Sus manos son más grandes que mi cara. Simplemente no quieres que me convierta en vigilante. Vi se dio la vuelta para enfrentarlo y comenzó a masajearle el pecho. No podía evitar preocuparse por haberlo lastimado, a pesar de su enojo. El trabajo de un vigilante es peligroso. Tienes que pasar la prueba de Sevika para demostrar que estás lista. Todos los otros aprendices en la comisaría tienen que pasar desafíos para convertirse en oficiales. Vi, necesitas entrenar más duro. Dijo Zipper con una sonrisa socarrona. No iba a admitir que había planeado esto a propósito. Tú, cretino. Renegó Vi, golpeando sus pequeños puños contra el pecho de él. Los golpes eran más ligeros ahora, más frustración que furia. Suficiente de eso, dijo Zipper, dándole unas palmaditas en la espalda y revolviendo su cabello rosa y erizado. Ser un vigilante es una responsabilidad peligrosa. Solo trato de mantenerte a salvo. Aún eres muy joven. No hay prisa. Ya tengo 13. Tú solo tienes 15. Tú ayudabas a Vander cuando tenías apenas 10. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo? Enviar niños a la batalla fue un error para empezar, dijo Zipper con un suspiro.
Peleamos para que los niños puedan tener infancias felices. Vi, solo quiero que seas feliz, que tengas el tiempo y la libertad de hacer lo que quieras. En el fondo, no podía evitar pensar en la tragedia de sus vidas. En la historia original, Vi y sus hermanos se vieron obligados a enfrentar a gánsteres y luchar por sobrevivir durante lo que debería haber sido la flor de su infancia. Qué desgarrador era todo aquello. Pero lo que quiero hacer es ayudar. Yo también soy de Zaun, dijo Vi, mordiéndose el labio. Entonces sigue entrenando duro. Vence a Sevika y demuestra que estás lista para ayudar, respondió Zipper, negando con la cabeza. Se negaba a ceder, no soportaría ver que algo le pasara. He estado entrenando duro. Incluso he perdido peso de tanto entrenar, protestó Vi. Se señaló a sí misma como para probar su punto. ¿En serio? Zipper levantó una ceja con duda. Con sus condiciones de vida mejoradas y comidas adecuadas, el apetito de Vi claramente había aumentado. No tenía sentido que hubiera perdido peso. Solo cárgame y verás, si no me crees. De repente, Powder, que había estado observando en silencio desde su lugar en la mesa, entró en pánico y gritó, «No puedes cargarla». Ambos se giraron hacia ella, desconcertados por su exabrupto. «No puedes cargarla». «¿Por qué no?», preguntó Vi, confundida, cruzándose de brazos mientras esperaba una explicación. «Tú eres a la que más cargan». ¿Por qué? Tartamudeó Powder, retorciendo sus dedos con nerviosismo. Vi, tú ya eres adulta. Ya no te pueden cargar. Yo todavía soy una niña. Solo a las niñas pequeñas como yo se nos permite que nos carguen. Capítulo 31, abrazos, rivalidades y la sorpresa de Silco. Powder, ¿qué pasa? Todos somos familia. ¿Acaso no ha sido siempre así? ¿A qué hermano, ya sea así pero yo, no has abrazado antes? La situación le parecía ridícula a Vi. Se rascó la cabeza, desconcertada, pensando que quizás Powder se sentía mal. La preocupación se reflejó claramente en su rostro mientras se acercaba, se ponía en cuclillas frente a ella y le tocaba la frente. Su mano aún estaba caliente por la práctica de boxeo. «No tiene fiebre», murmuró confundida, presionando el dorso de su mano contra la mejilla de Powder para asegurarse. Tal vez estaba incubando alguna enfermedad, pues su comportamiento era muy extraño. El rostro de Powder se sonrojó mientras permanecía en silencio. De repente, corrió hacia el lado de Zipper, abrió los brazos y murmuró, «Cárgame». ¿Vi te hizo enojar? Estás actuando tan dramática, bromeó Zipper, pellizcando ligeramente sus mejillas cada vez más regordetas antes de levantarla. La comida había mejorado últimamente y Powder había ganado algo de peso, su rostro se había llenado, perdiendo los ángulos afilados del hambre que alguna vez marcaron a todos los niños de Zaun. Aunque ella no jugó conmigo, no estoy enojada, dijo Powder, con las mejillas aún coloradas. Powder. Jugué contigo esta mañana. Vi se inclinó, imitando a Zipper y pellizcando las mejillas de su hermana. No estaba contenta con la acusación furtiva de Powder, así que apretó con más fuerza de la necesaria. Zipper, dile a Vi que pare. Me está lastimando. Me duele, se quejó Powder, encogiéndose en el abrazo de Zipper y parpadeando con sus grandes ojos azules, luciendo totalmente agraviada. Había perfeccionado el arte de parecer indefensa. Powder. Vi estaba aún más disgustada ahora. Ya. Powder todavía es pequeña, no peleemos, ¿de acuerdo? Como era de esperar, Zipper se puso del lado de la menor, deteniendo a Vi y apartando ligeramente a Powder de su alcance. Zipper, la insatisfacción de Vi creció con fuerza. Frunció los labios al ver a Powder acurrucada en los brazos de Zipper, toda juguetona, mientras él la mimaba sin siquiera dedicarle una mirada a ella. Su ira se disparó hasta el techo. Que Zipper se concentrara únicamente en Powder e ignorara su presencia la ponía furiosa. Apretó los puños con fuerza. «No me importa. Yo también quiero un abrazo».
Le dio un golpe ligero a Zipper y gritó. El temperamento obstinado de Vi estalló ante las travesuras de Powder y el evidente favoritismo de Zipper. Sin importarle si había espacio o no, se apretó contra él de todos modos. Finalmente, como un koala, Vi se aferró al otro lado de Zipper, fulminando a Powder con la mirada. Las dos cruzaron los ojos en un duelo silencioso. Vi, no deberías subirte aquí, murmuró Powder en voz baja, apretando ligeramente su agarre sobre Zipper. ¿Por qué no? Yo también quiero un abrazo. Vi sacudió la cabeza, agitando su cabello y dándole otro golpe suave a Zipper. Sus movimientos hacían que sostenerlas a ambas fuera un desafío. Esta chica nunca podía quedarse quieta, era vivaz y llena de energía, aunque su tendencia a resolver problemas con los puños no ayudaba. Incluso su afecto venía con golpes. Comparado con Powder, que ya se había calmado, Zipper estaba más preocupado por Vi. Cuando Vander gobernaba la ciudad inferior, el hermano que causaba más dolores de cabeza no era Zipper, que maquinaba silenciosamente en el fondo. Él era un pensador que actuaba solo cuando el éxito estaba asegurado. Vi, en cambio, era diferente. Era la más parecida a Vander, y esa similitud era lo que más preocupaba al padre adoptivo. De joven, Vander había sido imprudente e impulsivo, creyendo que podía resolver cada problema con sus puños. Con su fuerza inigualable, había sacado a sus hermanos de la oscuridad de las minas y construido el mercado negro. Pero en el día de las cenizas, cuando los vigilantes de Piltover apuntaron sus armas frías y despiadadas contra él, se dio cuenta de que los puños solos eran impotentes. Algunos problemas no podían resolverse a golpes. Vi, sin embargo, aún tenía este defecto, creía que la fuerza era todo lo que necesitaba. Esta vez, había llevado a sus hermanos menores a robar gemas Stitch, causando un desastre que sacudió la frágil paz entre las ciudades. Fue una llamada de atención para Zipper, el problema de Vi era mucho más serio de lo que pensaba. Por eso la envió a la oficina policial y militar, esperando que el entrenamiento estricto de Sevika le enseñara paciencia. Si no escuchaba razones, tal vez la experiencia sería mejor maestra. Ya estás muy grande, prácticamente eres una adulta. Ya no eres una niña pequeña. Deja de actuar como una, dijo Powder. Usualmente no discutía con Vi por nada, lo que Vi quisiera, ella se lo daba. Pero esta vez era diferente. No iba a ceder. No, Powder. Yo también soy una niña todavía, así que puedo abrazarlo también. Vi imitó las acciones de Powder, acurrucándose fuertemente en los brazos de Zipper y negándose a soltarlo. Su agarre era firme, desafiando a cualquiera a intentar moverla. Comparada con Vander, que siempre actuaba como padre, Vi era mucho más cercana a su hermano Zipper. Mientras él estuviera cerca, sin importar lo que pasara, ella se sentía tranquila. La última vez que los vigilantes hicieron una redada, Vander no pudo darle esa sensación de seguridad, pero Zipper sí. No, no lo eres. De verdad que no. Ahora bájate, dijo Powder con firmeza. Su mente estaba decidida. Esta era su trinchera. Déjame apoyarme en él también. Estoy un poco cansada, dijo Vi, enterrando la cabeza en los brazos de Zipper con expresión de agotamiento. Está bien, cedió Powder. Al ver el estado de cansancio de Vi, su corazón se ablandó. Aceptó a regañadientes, pero solo por esta vez, dejando claro que a partir de ahora esto no volvería a suceder. Después de todo, Vi ya había crecido. ¿Están todos aquí? La pesada puerta de The Last Drop se abrió una vez más. Silco entró, mirando a Zipper mientras hacía la pregunta. Caminaba hombro con hombro junto a Vander, ambos llevaban sonrisas relajadas en sus rostros, con Sevika siguiéndolos detrás. Vander cargaba una bolsa de carne fresca y verduras que acababa de comprar. Parece que Milo y Claggor no están aquí. Zipper finalmente recordó a los dos hermanos menores que había dejado atrás. Y Ekko, el hijo adoptivo del viejo amigo de Vander, Benzo, generalmente no comía en la taberna. Forzó una sonrisa incómoda pero educada hacia Silco y Vander antes de dirigirse a Powder. ¿Dónde están Milo y Claggor?
Son demasiado tontos. No podían seguir el ritmo de las lecciones, así que el Dr. Singh les está dando tutoría a ellos y a Echo. No solo son tontos, sino que me retrasan. Obviamente soy la mejor estudiante, pero el Dr. Singh sigue pidiéndoles ayuda, se quejó Powder, incapaz de entender por qué Singh involucraba a Echo. Por supuesto, fue idea mía, pensó Zipper para sí mismo. Echo tenía motivos ocultos y las tareas en las que ayudaba a Singh no eran precisamente trabajo ligero. Zipper se había asegurado de que Singh les diera las asignaciones más duras. Pero no diría nada de esto en voz alta. ¿Cuánto falta para que vuelvan?, preguntó Silco. Llamarlo tutoría era ser amable. Para ser francos, Milo y Clacor estaban esencialmente retenidos porque no podían memorizar sus lecciones. Las horas extra eran tanto un castigo como una ayuda. Sin embargo, ni Silco ni Vander lo veían como un problema. Sindh era un alquimista de primer nivel y un profesor entre profesores, su tiempo era valioso. Que lograran mantenerse al día, aunque fuera a duras penas, ya era un logro. Pero ahora que era la hora de comer, ambos estaban impacientes. Era una oportunidad rara para que toda la familia se sentara junta. No mucho, probablemente otra media hora, estimó Powder, recordando el horario de Singh. La idea de que Milo, ese mocoso molesto, estuviera atascado estudiando sin tiempo para pelear con ella le resultaba, pensándolo bien, bastante agradable. Ya veo. Bueno, empecemos a cocinar. Llegarán justo a tiempo para comer, dijo Silco mientras tomaba la bolsa de carne y verduras de las manos de Vander y caminaba hacia la cocina. Todos en la habitación se quedaron mirando con sorpresa. La escena ante ellos no encajaba con sus expectativas en absoluto. Sus movimientos eran sorprendentemente elegantes para un hombre tan temido. Los cuatro giraron la cabeza simultáneamente para mirar a Vander. La pregunta era clara en sus ojos. ¿Cómo era que Vander, la figura cálida y famosa por su amabilidad, no era quien cocinaba? ¿Y por qué Silco, con su reputación de individuo peligroso y despiadado, se dirigía a los fogones? El mundo parecía haberse puesto patas arriba. Que Sevika me mire así está bien, pero Zipper, Vi y Powder, ¿acaso no saben que no sé cocinar? Silco siempre ha sido el que cocina. Yo lo único que he hecho siempre es comer. Vander extendió las manos con inocencia, sin tono de disculpa. Siempre se había ganado la vida con sus puños, no haciendo algo tan meticuloso como cocinar. El hierro que construyó aún no estaba hecho para revolver ollas. Eso era mejor dejarlo a quienes sabían hacerlo, como Silco. Capítulo 32. El licor destinado a beberse. Silco trabajó durante una hora para preparar la cena. El vapor se elevaba de varias ollas y sartenes mientras se movía por la cocina, y el rico aroma a carne asada y pan fresco llenaba el aire. Para cuando terminó, Milo y Clacor ya habían regresado a casa. Juntos, la familia llevó los platos a la mesa. Comparada con la comida que Zipper preparó el día que tomó el poder, la cena de esta noche era mucho más extravagante, completa con postres antes de la cena y bebidas calientes. La diferencia era significativa. La comida anterior de Zipper reflejaba la cena típica de una familia ordinaria de Piltover, simbolizando su esperanza de que los hijos de Zaun alcanzaran algún día ese estándar de vida. Silco, sin embargo, preparó una comida similar a la de un pequeño empresario piltoviano. Claramente, con Zaun recibiendo inversiones masivas, su sistema industrial encaminándose y sus fuerzas armadas mejorando, Silco visualizaba de manera realista a Zaun superando a Piltover. A diferencia de Zipper, que buscaba una transición estable, las ambiciones de Silco siempre habían sido más radicales. La forma misma en que dispuso la comida mostraba su deseo de ir más allá de la mera igualdad. La familia se sentó a la mesa, con Vander y Silco lado a lado en las posiciones de los jefes de familia. Junto a ellos estaban Sevika y Zipper. Este arreglo no era un reflejo de autoridad, sino un reconocimiento de antigüedad. Cada miembro era tratado con igualdad y respeto mutuo. Los niños podían sentarse donde quisieran, pues aún eran menores bajo el cuidado y protección del hogar. Se movieron buscando sus lugares preferidos.
Me quedo aquí mismo, declaró Vi, todavía aferrada a Zipper. Yo también. Hizo eco Powder, con sus pequeñas manos agarrando la manga de su hermano. Vander estaba acostumbrado a esto y actuó como si no lo notara. Silco, sin embargo, frunció el ceño, no por falta de respeto, sino porque los niños de Zaun eran naturalmente traviesos y debían endurecerse. Powder era joven, pero Vi estaba creciendo demasiado para ese comportamiento. Cada día que se aferraba a la infancia era un día sin preparación para la dura realidad de Zaun. En el pasado, alguien de su edad ya tendría que valerse por sí mismo. Aún así, como Silco acababa de reintegrarse a The Last Drop, sus relaciones con los demás eran relativamente superficiales. Decidió que hablaría con Vander en privado en algún momento. Vi estaba creciendo y necesitaban planificar su futuro, no era apropiado que se colgara de su hermano así todo el tiempo. Pero por ahora, solo Vander tenía la potestad para decir algo. Incluso Zipper debía respetar al jefe de este pequeño hogar para asuntos familiares delicados. La dinámica de una gran familia política y una pequeña familia doméstica era fundamentalmente diferente. Todos han tenido un día ajetreado. Deben estar hambrientos. A comer. Con Vander dando el primer bocado, el resto de la familia comenzó a comer con entusiasmo. Podría no haber sido un líder calificado para la política, pero como cabeza de esta familia, siempre había hecho un trabajo excelente. Este hombre, con cuerpo de oso y puños de campeón de peso pesado, tenía un temperamento sorprendentemente gentil. Todos lo respetaban, incluso Silco. Zipper, quiero comer eso. Los ojos de Powder se abrieron de par en par mientras señalaba la cosa cremosa y escarchada. No sabía el nombre, pero se le hacía agua a la boca. Esto se llama helado. Está frío, así que comer demasiado podría enfermarte del estómago. Una bola ahora, tal vez otra más tarde si te portas bien, explicó Zipper, sirviéndole una pequeña porción. Aquello era algo imposible de encontrar en la ciudad inferior. Como a Silco no le gustaban los dulces, debió haberse esforzado en aprender a hacerlo recientemente. Vi, ¿qué quieres comer? Te lo serviré. Vi siempre había sido cercana a Zipper, pero rara vez se aferraba a él así. Parecía afectada por algo. Zipper decidió que debía prestarle más atención, debido a su naturaleza marimacha, a menudo había descuidado su bienestar emocional, dejándola crecer como una hierba salvaje. Al escuchar la pregunta, Vi no respondió. Sin embargo, sus ojos se iluminaron y le dio un codazo, indicándole que mirara a Sevika, quien estaba agregando cubos de hielo a su vaso. Zipper entendió de inmediato, el foco no era Sevika, sino el vaso con hielo destinado al licor fuerte. Vi quería beber alcohol. A los 10 años, había bebido en secreto el licor de Vander, terminando borracha y causando una escena que le valió una lección memorable de disciplina paternal. Nada de alcohol. Toma un poco de café en su lugar, dijo Zipper con firmeza, colocando una taza de café con leche y mucha azúcar frente a ella. A su edad, no tenía nada que hacer bebiendo alcohol. Era mejor que probara el café importado de Surima. El té habría sido mejor, pero no tenían, el té de Jonia era escandalosamente caro, un lujo solo para la clase alta de Piltover. Al otro lado de la mesa, Silco sacó una de las preciadas botellas de Vander y le sirvió a Sevika un vaso lleno, para deleite de ella. Luego, preparó otro vaso con hielo y lo llenó de licor antes de pasárselo a Vander, que estaba ocupado devorando su comida. Gracias, murmuró Vander con la boca llena. Había trabajado duro en la construcción todo el día y estaba famélico. Pero en cuanto tomó un trago para bajar la comida, su rostro se oscureció. Esa era su atesorada botella de llama espiritual, un licor ardiente de Noxus, a menudo llamado el elixir de la vida. Su sabor rico, suave pero potente, era una obra maestra que había mantenido oculta por más de una década. ¿Cuánto de mi licor te serviste, Silco? Vander se giró para ver a Silco bajándose medio vaso de un trago antes de rellenar el de Sevika y servirse otro medio vaso para él. No me molestes con esos detalles. No importa qué tan bueno sea el licor, está destinado a beberse, ¿no es así?
Hoy es un día feliz, Vander. Vamos, salud. Silco, con el rostro ya sonrosado, levantó su vaso inestable hacia Vander para un brindis. El licor ardiente quemaba menos que los recuerdos, pero su calor se extendía más allá, llegando a lugares que las viejas heridas habían mantenido fríos durante mucho tiempo. No era un gran bebedor, ciertamente no al nivel de Vander o Sevika. Medio vaso de llama espiritual ya lo tenía al borde de la embriaguez. Mientras tanto, Sevika, imperturbable tras un vaso entero, comía tranquilamente para preparar el estómago para la siguiente ronda. Tienes razón. El licor es para beberse. Incluso el mejor licor no es una excepción. Por la familia, brindó Silco de nuevo. Por la familia, y por Zaun, respondió Vander, chocando su vaso con el de Silco. Los dos hombres bebieron, pero esta vez no de un solo trago, sino a sorbos, en un entendimiento tácito. Si Silco seguía bebiendo así, terminaría desmayado bajo la mesa. Había muchas cosas que los adultos dejaban sin decir, pero muchas más que simplemente se entendían. Vander, conociendo los límites de Silco, notó que ya estaba bastante ebrio, con los sentidos embotados. Por primera vez en años, se sintió aliviado. Después de todo lo que pasó en aquel puente, finalmente estaba en casa. El peso de la culpa y la tristeza que había cargado por tanto tiempo pareció disolverse con el licor en su estómago. Porque Silco estaba borracho aquí, en The Last Drop, la base de Vander. Era una señal clara de que Silco lo había perdonado por completo. En este momento, eran verdaderamente familia otra vez. Hermanos que alguna vez salieron juntos de las minas oscuras, unidos por una camaradería de vida o muerte, se habían convertido en enemigos amargos tras el incidente en el puente. Pero ahora, un nuevo puente, un verdadero puente de progreso, los había reunido. Una vez más, los hermanos luchaban codo a codo por un futuro más brillante.